Los desafíos de los cristianos árabes en Israel centraron el Congreso de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Entre los ponentes, Michel Sabah y algunos jóvenes testimonios. Las celebraciones navideñas de los ortodoxos armenios el 18 y 19 de enero cierran la larga estación navideña en Belén. Tiempo de fiesta, pero también de balances. La presencia de inmigrantes y refugiados en Tierra Santa es un desafío continuo para la Iglesia de Tierra Santa, que reunió a muchos de ellos en Jaffa en la Jornada Mundial propuesta por el Papa. Caná de Galilea, donde Jesús hizo su primer milagro, es el lugar en el cual cada año las parejas renuevan sus promesas de matrimonio. Mencionados en el Antiguo o Nuevo Testamento, diferentes árboles antiguos de Jerusalén explican, a su manera, la historia de la Ciudad Santa. Son 130.000 en un estado de 6 millones de personas. Son árabes palestinos, pero tienen pasaporte israelí. Viven en un país donde las religiones más practicadas son el judaísmo y el islam, pero profesan la fe en Jesucristo. Creen en el mismo Dios, pero pertenecen a 13 iglesias diferentes, entre católicos, ortodoxos, iglesias orientales y protestantes. Se trata de los cristianos árabes que viven en Israel. Junto a los fieles de lengua hebrea y a los 150.000 inmigrantes, constituyen la comunidad cristiana presente en la nación mediooriental. Tienen libertad de culto y pueden construir iglesias. Gestionan colegios, algunos de ellos entre los más prestigiosos en Tierra Santa, pero afrontan cada día los problemas típicos de las minorías. El cristiano que vive en el país hoy afronta los mismos desafíos que todo palestino. Pero hay otros desafíos propios, como su identidad como cristiano, en la situación en la que vive, cómo debe actuar en su situación, cómo actuar frente al fundamentalismo religioso, tanto de la comunidad palestina, musulmana, como de la judía. Siendo una minoría, la ley numérica puede oprimirlos, pero si uno es creyente, los números no serán definitivos, porque la fuerza de la fe cancela el resto. Pero si uno no tiene fe, entonces se contará como 1, 2 o 3. En este caso, la mayoría lo oprimirá. Ciudadanos israelíes de pleno derecho, según el patriarca emérito Sabah, los cristianos deben ser leales a su propio país, al que deberían ayudar en el proceso de paz, pero también consigo mismos, como cristianos palestinos. La condición de los cristianos árabes en Israel centró una de las 2 jornadas de estudio en la Universidad Hebrea de Jerusalén, que acogió a investigadores de todo el mundo. El Instituto de Investigación Harry Truman para el Avance de la Paz fue el anfitrión del Congreso. Hemos acogido a estudiosos de disciplinas diferentes que están tratando de encontrar soluciones juntos, también un poco a la vanguardia. Hasta el momento tenemos más preguntas que respuestas. Una de estas hace referencia a la hipótesis del enrolamiento de cristianos árabes en el ejército israelí, hasta ahora prácticamente exentos, posibilidad sobre la que los obispos católicos de Tierra Santa se muestran contrarios, también por el riesgo de tener que ir a combatir contra otros palestinos. La misma posición ha sido expresada por la Iglesia sobre la posibilidad lanzada por el gobierno israelí de definir a los cristianos israelíes no como árabes, sino como arameos, de la lengua aramea, hablada durante siglos por judíos y árabes, que tendría como objetivo dividir a estos cristianos del resto de palestinos. Todos hablamos el arameo, pero la historia avanza, la historia no se detiene. Por tanto, nos hemos convertido en árabes. Hoy somos lo que somos ahora y no lo que éramos hace miles de años. Es una manera de escapar del presente y de las dificultades actuales y esconderse en el pasado. Estas y otras pruebas interpelan sobre todo a los jóvenes, implicados más que nadie en la integración en la sociedad israelí. El estudio universitario para una mujer árabe no es fácil. Está la dificultad de la lengua, una cultura muy diferente. Está también el conflicto palestino-israelí. Yo he tenido que enfrentarme a esta dificultad de una manera u otra, en momentos particulares, según la evolución política. Soy de Nazaret. Es muy importante informar sobre quiénes son los cristianos en Tierra Santa y también hablar de su identidad y de su fe. En primer lugar, por ellos mismos, como minoría que vive aquí en el país. Después creo que su papel como agentes de paz debe emerger y tener efectos sobre la sociedad.
Las campanas suenan a fiesta. La cruz de flores, uno de los símbolos de Armenia, atraviesa la plaza del pesebre mientras el superior de la Basílica de la Natividad inciensa. Es de nuevo Navidad en Belén. Las celebraciones de la Iglesia Armenia Apostólica, es decir, ortodoxa, en Belén, comienzan el 18 de enero, con la entrada solemne del patriarca de Jerusalén, el arzobispo Narjún Manujian. Según una antigua tradición, la Navidad para los armenios coincide con el 6 de enero del calendario juliano, que corresponde al 19 de enero del calendario gregoriano. Después de la acogida en el convento armenio que se encuentra en el complejo de la Natividad, el patriarca preside la Divina Liturgia en el interior de la basílica, de la que la Iglesia Ortodoxa Armenia, junto a católicos y greco-ortodoxos, es custodia. Como pueblo armenio en Cisjordania, Jerusalén, Haifa, Jaffa, somos casi 10.000 personas. Vivimos bien, gracias a Dios, especialmente en Palestina. En Navidad es necesario abrir los ojos del corazón y no nuestros ojos para ver la verdad. A pesar de no ser de las más numerosas actualmente, la comunidad armenia ortodoxa es muy dinámica y es una de las más antiguas en Tierra Santa. Los primeros testimonios se remontan al siglo III. Un recuerdo especial también en Belén, en esta Navidad de inicio de 2015, se dirige al centenario del genocidio armenio, que se recuerda este año. El pueblo armenio, en 1915, fue deportado porque no quiso cambiar su religión. Salimos de Armenia y ahora Armenia es un cuarto de como era antes. Hemos tenido personas martirizadas porque no renegaron de su propia fe. La Navidad de los armenios pone punto y final a un mes y medio de celebraciones y eventos en Belén, iniciados con el primer domingo de Adviento. El periodo navideño es el más importante del año para la pequeña ciudad de Cisjordania, también desde el punto de vista económico. Una estación de la que se hacen ya balances y se trazan proyectos. Hemos tenido solo el mes pasado unos 100.000 turistas llegados a Palestina y especialmente a Belén. Este mes, en las últimas 2 semanas, hemos tenido unos 50.000. Diríamos que este número de visitantes en Palestina es aceptable para nosotros, a pesar de los muchos problemas. Pero estamos trabajando para tener cada vez más turistas. Si comparamos 2013 y 2014, vemos un crecimiento de pernoctaciones en Palestina del 9%, mientras que en el número de visitantes tenemos una bajada del 3%. La situación política tiene consecuencias directas sobre el turismo en Belén y sobre todo en la participación en las celebraciones navideñas en Belén. Belén es la ciudad encerrada por el muro, desgraciadamente. Todos aquellos que creen en el mensaje de Belén son ciudadanos de Belén, que viven aquí o en cualquier parte del mundo. El pasado 18 de enero, la Iglesia Católica celebró la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, una jornada que este año el Santo Padre consagró a la lucha contra el tráfico de personas, contra la esclavitud, pidiendo una red universal de colaboración en defensa de la dignidad humana. En Israel el número de inmigrantes y refugiados ha aumentado. Los expertos en derechos humanos han publicado algunas estadísticas relativas a la población inmigrada en Israel. Según los datos publicados, los trabajadores en posesión de un visado vigente constituyen apenas el 0,8% de la población israelí. Actualmente en Tierra Santa no tenemos solo muchos extranjeros que vienen a trabajar en la agricultura y en la construcción, sino también muchos católicos de diferentes partes de África y Asia que vienen aquí en búsqueda de un trabajo. A menudo, durante su permanencia, comienzan una vida aquí en Tierra Santa. Algunos de ellos tienen hijos aquí y crecen hablando con ellos solo en hebreo. Una realidad que suscita la mirada atenta de la Iglesia, que ha abierto sus puertas a esta nueva presencia cristiana en Israel. La gran mayoría de inmigrantes y refugiados se concentra principalmente en la ciudad de Tel Aviv, por lo que la mayor parte de la obra pastoral se centra en esta zona. Con ocasión de la Jornada Mundial de los Migrantes y Refugiados, se celebró una misa en la parroquia latina de San Antonio, que congregó a centenares de fieles de diferentes nacionalidades, que pusieron color a la celebración presidida por el padre David Neuhaus y celebrada por sacerdotes de diferentes
diferentes nacionalidades. Cantos en lenguas y ritmos diferentes que conmovieron a Monseñor Eduardo da Cunha, sacerdote portugués de visita en Tierra Santa. Sabía ya que en Tierra Santa estaban presentes muchos cristianos e inmigrantes, pero esta celebración tan viva, llena de alegría, de fe, llena de entusiasmo, muestra que la tierra de Jesús todavía hoy atrae a muchísima gente. Lo único que espero es que aquellos que vienen aquí sean acogidas de manera que puedan mantener viva su fe. Es extraordinario ver a todas estas personas aquí, procedentes de diferentes países, culturas, celebrar juntos. Estamos contentos de estar juntos y de ser una única familia. Es una alegría estar hoy aquí. Normalmente las comunidades de inmigrantes se reúnen para el almuerzo, paseos, para poder así compartir su cultura, la comida y la lengua. Aquí en Israel necesitamos tener una casa, una familia que nos acoja. En los días libres vamos a la iglesia, a misa, pero echo de menos a mi familia. Tengo 2 hijos y los echo de menos, pero vivimos aquí como una familia. Nos divertimos, salimos a hacer picnics, visitamos los santos lugares como Tiberíades para ver el mar o vamos al río Jordán. We go for picnic, we go to see all the holy places like Tiberias, Dead Sea, River Jordan. El Papa concluyó su mensaje diciendo a los migrantes y refugiados que tienen un lugar especial en el corazón de la Iglesia y les exhortó a no perder la confianza y el coraje. Os pedimos que nos ayudéis y visitéis, que recéis por nosotros. Y por favor, recordad que la Iglesia en Tierra Santa es una iglesia pobre que afronta muchos desafíos, pero ahora el nuevo desafío es abrirnos para acoger a los inmigrantes, aquellos que piden auxilio, aquellos que necesitan de la iglesia. Nos casamos hace 5 meses. Hoy hemos renovado nuestras promesas matrimoniales en la iglesia donde nos casamos y nos gustaría hacerlo cada año. Nos casamos hace 34 años. Es como si hubiera pasado solo un día. Han sido años muy bellos, gracias a Dios. Tenemos hijos que son muy buenos. Nos casamos hace 51 años. Nos casamos hace 15 años. Nos encontramos en Caná de Galilea, una aldea a pocos kilómetros de Nazaret, en el camino que desciende hacia el lago de Tiberíades. Aquí Jesús, invitado a una boda, hizo su primer milagro transformando el agua en vino. En este lugar, el primer domingo después de la celebración del bautismo de Jesús, la tradición señala que todas las parejas renueven sus promesas matrimoniales. Muchas parejas han venido desde Galilea, de Magar, de Haifa, de Nazaret, de Reiné y de Jaffa de Nazaret. Las fiestas en todos los santuarios aquí en Tierra Santa son fiestas de alegría que atraen a todos los cristianos y también a no cristianos. Todos celebran este acontecimiento con ímpetu espiritual. El agua transformada en vino es la señal que el Señor ha querido dar a los esposos. No dejéis que vuestra vida deje de tener sabor. Confiad para tener siempre una vida embriagadora. Bienaventurados nosotros aquí porque el Señor Jesús no multiplicó los panes y los peces, sino que Él cambió la sustancia del agua, que no tiene sabor, color ni olor, y la transformó en vino nuevo, vida nueva que nos maravilla y maravilla a todas las familias. El sacramento del matrimonio es un misterio de alegría, de fiesta y de la presencia de Dios a través de su pueblo. El camino es largo y les deseamos a todos los esposos longevidad. Y desde aquí, desde la Iglesia de las Bodas de Caná, queremos mandar un mensaje sobre la importancia de la familia, sobre todo de la familia árabe que vive tantas dificultades. Nosotros rezamos por todas las familias para que permanezcan unidas. Lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Espero celebrar no solo 34 años de matrimonio, sino llegar a 77 años. Caná es una ciudad santa. Es la ciudad donde Jesús hizo su primer milagro y un segundo milagro todavía, cuando curó al hijo del centurión de Cafarnaúm.
Celebramos esta fiesta cada año y queremos invitar a todos a participar en esta celebración. Deseo un futuro de paz y que Oriente Medio pueda ver días mejores. Símbolos de una vida donada por el Dios creador. En la Biblia se citan 22 especies de árboles. En Jerusalén, los árboles antiguos son testimonios de la Escritura y algunos de ellos han sido catalogados por la asociación israelí Keren Kayemet Le Israel, Fondo Nacional Judío. Pensemos en los olivos de Getsemaní, cuyo nombre significa prensa de aceite en arameo. Este es el Monte de los Olivos frente a Jerusalén, donde el rey David subió llorando, huyendo de su hijo Absalón, que se rebelaba contra él. En el Nuevo Testamento, el Monte de los Olivos se asocia a Jesús antes de su arresto. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos: «Sentaos aquí mientras yo voy allí a orar». Estamos en Getsemaní y basándonos en lo que sabemos, estos serían los olivos más antiguos de Israel. Si se le habla a un peregrino de Getsemaní, la primera imagen que les viene a la mente son estos árboles. No se les ocurre nada más, solo los famosos olivos. Los olivos del siglo I no resistieron el asedio de Jerusalén por parte de los romanos en el año 70 y en el 135. En 2012, investigadores italianos dataron el tronco de 3 de estos olivos en el siglo XII, pero las raíces serían todavía más antiguas. La continua presencia de los olivos aquí, apreciados tanto por las olivas como por la leña, queda atestiguada por los historiadores y por las historias de los peregrinos a través de los siglos. Otro lugar seguido por el KKL es el monasterio ortodoxo de la Santa Cruz, bajo el Parlamento israelí. Fue construido sobre el lugar del árbol de cuya leña habría sido utilizada para la cruz de Cristo. Según la leyenda, el origen de este árbol se remonta al Antiguo Testamento. Estamos en el monasterio del árbol sagrado. Aquí Lot, hermano de Abraham, plantó el árbol que dio la madera para la cruz de Jesucristo. Es en este mismo monasterio que 2 pinos procedentes del monte Athos, en Grecia, fueron transportados y plantados en el siglo XIX. Entre los árboles famosos de Jerusalén, el KKL ha identificado los terebintos del cementerio británico de 1917, en las cercanías del monte Scopus, testimonios de su apariencia también de una leyenda bíblica. Vemos en medio del cementerio un árbol originario de Israel. Se trata de un terebinto oriental. Tiene un color rojo muy particular, asociado a una leyenda. Absalón, hijo de David, murió contra el árbol, y el color rojo es el de su sangre. Absalom, the son of David, was killed on such a tree, and the red color is really the blood of Absalom. La lista podría continuar. Durante algunos años, la KKL, que gestiona el territorio y los bosques en Israel, ha identificado más de 1.200 árboles antiguos, que son testimonios de la historia y que han sido catalogados para ser identificados y protegidos. Un trabajo importante que subraya la importancia de los árboles en la historia sagrada y sus numerosos símbolos, que se acercan al hombre en su búsqueda de Dios. Como recita el Salmo 1, aquel que se deleita en la ley del Señor es como árbol plantado a la orilla de un río, que da su fruto a tiempo, y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. Estamos aquí para transmitir Tierra Santa, para dar voz y sensibilidad a la Iglesia Madre de Jerusalén, a los cristianos locales, a los lugares santos. Estamos aquí para acercar a todos muchas historias cotidianas y olvidadas de esfuerzo, valor y fe. Estamos aquí para llevar a todo el mundo la esperanza de la tierra de Dios. Apoya a quien da voz a la obra de la custodia de Tierra Santa